Hola querido amigo, ¿qué tal estás? Que Dios te bendiga. En esta ocasión me gustaría compartir contigo un pasaje que encontramos en el Evangelio de Juan capítulo 3, versículos del 22 al 30. Una enseñanza que es muy válida para los tiempos actuales en la Iglesia, en la que hay muchas disensiones, hay muchos enfrentamientos entre hermanos, por cuestiones meramente humanas, porque a lo mejor un hermano destaca más que otro, porque a lo mejor un pastor bautiza más que otro, hace más bautismos, en fin, contiendas que son por culpa del orgullo, por causa de querer destacar como personas, por el sentimiento de querer ser más grande que los demás, de darse gloria a uno mismo y no al Señor. Así que en esta historia encontramos a los discípulos de Juan acercándose al profeta para informarle que aquel al que él había bautizado, a Jesús, estaba también bautizando y además que realizaba más bautismos que él. Sabemos que realmente no era Jesús el que bautizaba, lo podemos ver en Juan 4.1, sino que eran sus discípulos, algo que me encanta, siendo Jesús el que tenía que bautizar, ¿no? Por la autoridad que él tenía, por ser quien es, el Hijo de Dios. Sin embargo, él delega esa actividad a sus discípulos, que eran personas pues indoctas, pobres, sencillas, y los usa para bautizar. Eso es una lección para ti y para mí. No necesitamos tener un alto cargo ministerial, ser pastores, por ejemplo, o ancianos o primer anciano para poder bautizar. Felipe era diácono y sin embargo bautizó al etíope, porque Jesús dice en la Gran Comisión, en el Evangelio de Mateo: id y hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso es una comisión para todos, porque cuando nos bautizamos somos real sacerdocio con el principal cometido, dice el apóstol Pedro, de anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, de anunciar a Cristo. Ese es nuestro cometido, y no solo anunciar a Cristo, sino también invitarlos al bautismo e incluso poder bautizar, porque es el Espíritu Santo el que nos unge con ese poder para poder hacerlo. Es Dios el que nos da ese poder, no lo tiene que dar una institución, una facultad, una universidad. Eso no lo da Dios. Así que fijaros que bien, son los discípulos los que bautizan más que Juan, y los discípulos de Juan pues se acercan para decirle: oye, que esta persona a la que tú anunciaste su venida, está bautizando y está bautizando más personas. ¿Y esto por qué lo hace? Obviamente porque los discípulos de Juan se sentían en un grupo privilegiado, un grupo que tenía mucha fama en toda la zona de Judea, y que eso les estaba dando prestigio, les estaba dando fama, y eso es lo que les gustaba a los discípulos de Juan. Y por eso, al ver que había otros hermanos que estaban haciendo mayor obra, que les estaban comiendo el terreno, pues entonces se enfadan, se molestan, y lo que hacen es tentar el orgullo de Juan, para decir: oye, que que es menor que tú, según ellos, está haciendo mayores obras que tú y se está dando un papel, un puesto que no es de él, según ellos, obviamente. Entonces Juan deja claro que esto no es así. Les dice claramente que el que está haciendo esas cosas las hace porque viene de Dios, es el Hijo de Dios, es el Cristo. Aparte les dice claramente: ya os he dicho que yo no soy el Cristo. Él es el Cristo, Él es mayor que yo. Yo os bauticé en agua, pero Él de cierto os va a bautizar con el Espíritu Santo, con fuego. Así que pues deja claro a sus discípulos que Él es mayor que el propio profeta. Les deja claro que Él es el Hijo de Dios, y por eso dice: es necesario, ahora que ya he cumplido mi misión, que ya he preparado el camino para la venida del Señor, y he preparado un pueblo dispuesto a escucharle y a recibirle,
ahora pues es necesario que yo empiece a menguar para que Él crezca. Y eso es algo que tenemos que entender todos y que lo entendieron los discípulos de Juan. Nosotros, una vez que recibimos al Señor, los frutos de la carne, las disensiones, el orgullo y todo lo que nos separa de Dios, eso tenemos que eliminarlo. Tenemos que ser humildes. Ahora es Cristo el que tiene que habitar en nosotros. Tenemos que dejar todo en sus manos y nosotros ya no somos nadie. Nosotros, cuanto más estudiamos la palabra, cuanto más aprendemos de Jesús, cuanto más lo contemplamos, más nos damos cuenta de los insignificantes que somos. Eso es lo que tenemos que entender. Nosotros, dice la palabra, que aquel que se humille será enaltecido y aquel que se enaltezca será humillado. Dice Jesús que el mayor profeta nacido de mujer fue Juan el Bautista, sin embargo el más pequeño del reino de los cielos será mayor que él. Eso es lo que tenemos que entender y no entendieron los discípulos de Juan. Y en la Iglesia hay muchos de nosotros que en lugar de alegrarnos porque otros hermanos hagan buenas obras, incluso mayores que las nuestras, y que haya pastores que bauticen más que el propio pastor de tu iglesia, en lugar de alegrarnos porque se está haciendo la obra de Dios, nos molestamos. Eso quiere decir que nosotros no buscamos la gloria del Señor, sino nuestra propia gloria, porque nosotros lo que tenemos que hacer es poner de nuestra parte para que preparemos a un pueblo dispuesto a recibir al Señor en su segunda venida. Somos el tercer Elías. Juan es el segundo, nosotros somos el tercero y tenemos que estar unidos en un mismo propósito. Eso es el pueblo de Dios, el que con unidad predica a Cristo y todos con un mismo sentir, humillándonos. Muchas veces el Señor tiene que humillarnos para que entendamos que dependemos de Él y que nosotros no somos nadie. Es Él el que, cuando nosotros ponemos en sus manos como instrumentos para Él, es que hacemos cosas buenas. Y cada uno, pues según los dones que el Señor da y en su posición. Si tú eres diácono, no te sientas menos que un pastor ni que un anciano. Todos somos parte del cuerpo de Cristo, la Iglesia, cuya cabeza es Cristo, y todos los miembros son necesarios. Así que, querido amigo, entiende hoy que tú y yo necesitamos menguar, quitar el yo, borrarlo de nuestra vida para que Cristo crezca. Cuanto más crece Cristo, más empequeñecemos nosotros. Si tú te sientes muy grande y creces mucho, Cristo se está empequeñeciendo en tu vida. Por eso dice el apóstol Pablo en Gálatas 2:20, ya no vivo yo, sino Cristo en mí. Y además, eso, con Cristo vivo juntamente crucificado. Damos muerte al yo. También dice Pablo en Corintios, en la primera carta, si no me equivoco, de modo que si uno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, aquí son todas hechas nuevas. El hombre ese que buscaba su propia gloria desaparece. Por eso Pablo también dice, si yo buscase la honra, la gloria, la aprobación de los hombres, no predicaría a Cristo. Las personas que quieren su propia gloria predican las cosas que quieren escuchar los hermanos para que digan qué bueno es y qué bien lo hace. Cuando nosotros predicamos a Cristo y cosas que la Iglesia no está haciendo bien, entonces seremos atacados. Como le pasó a Juan el Bautista, al pobre Juan, que reprendió una acción de Herodes porque estaba con la mujer de su hermano que no le correspondía y por eso, pues al final fue encarcelado y por causa de la hija de Herodina, creo que se llama, no me acuerdo ahora, pues ella le pidió la cabeza de Juan por predicar a Cristo, por no hacer la vista gorda ante cosas que están mal hechas, dichas con amor, pero hay que decirlas. Y cuando se predica a Cristo vamos a tener muchos problemas, dentro incluso de nuestra propia iglesia. Pero nosotros no tenemos que preocuparnos, hermanos, por lo que digan nuestros propios hermanos de iglesia, si se enfadan con nosotros tenemos que seguir predicando a Cristo y no tenemos que irnos de la iglesia porque haya hipócritas o porque haya hermanos que nos hagan la vida imposible. Porque de eso se va a encargar Dios, de purificar a su iglesia. Tú sigue predicando a Cristo, tú sigue yendo a tu iglesia, tú sigue contribuyendo a la obra del Señor, cumpliendo tu llamado y lo demás ya lo dará el Señor. Pon todo en sus manos. Tú solo sé fiel con tus defectos, pero sigue caminando con el Señor, leyendo su palabra, orando y con eso obtendrás fe. Dice Pablo que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios, estudiando su palabra.
Bueno, pues hermano, amigo, este es el mensaje que tengo para ti hoy. Recuerda esas palabras de Juan, del Juan el Bautista, en Juan 3:30. Es necesario que tú y yo menguemos para que Jesús crezca en nuestra vida. Así que este es mi deseo para ti hoy. Estaré orando por ti. Que Dios te bendiga. Mucho ánimo. Feliz semana o feliz día, según el momento que escuches esta predicación, esta pequeña reflexión hecha de un amigo, un servidor, Luis Vázquez. Que Dios te bendiga, querido amigo.